hoy en el seminario pues tenemos nuestra invitada, que es mi amiga y colega Manuela Lanius. Manuela la voy a presentar. Manuela es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre, en Brasil. Es doctora en psicoanálisis clínica e investigación pela Universidad del Estado del Río de Janeiro. También es maestra en Psicología Social e Institucional por la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Ella publicó diversos artículos y capítulos de libros también en revistas de psicoanálisis. Coordina seminarios y grupos de estudios en la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre y también en otras instituciones, y también es docente en programas de posgrados en Brasil. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener Manuela acá con nosotros, que nos va a hablar sobre la transferencia hoy, es el título de su ponencia. Entonces, pues, bienvenida Manuela, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenas noches, Luciane. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar con vos para empezar ese diálogo acerca de la práctica clínica en psicoanálisis. Voy a traer algunos conceptos de la transferencia, haciendo un recorrido por el seminario 8 y por el seminario 11 para abordarmos el tema del cierre del inconsciente. Yo escribí un texto para hablar con vos porque, como ustedes pueden ver, mi asiento no es muy bueno. Entonces voy a hablar despacio para que sea menos complicado. Está bien, Manuela, está súper bueno tu español. Ok. Después ficaré muy agradecida con los comentarios de que podamos hablar un poco también. Empezar entonces. En el seminario La Transferencia, la que comienza a preparar al auditorio que lo ha acompañado en sus elaboraciones durante 8 años para algo que marca la inauguración de una nueva forma de pensar el concepto de transferencia. Más allá del fenómeno y de su manejo, Lacan la potencia como instrumento y referencia clínica, tomando distancia de lo que hasta entonces se sostenía en la teoría y en la práctica, a partir de la interpretación de la escuela inglesa, o, dijo del propio Lacan, el círculo kleiniano había hecho de la teoría freudiana. Formula críticas contundentes al exponer que la suposición imaginaria de la reciprocidad de los afectos, la comprensión, introyección y proyección del analista en lo que se infería como paranalizante, produce efectos singularmente erróneos, dado que no es posible reproducir una identidad de percepción, hecho que Freud ya había señalado. A partir de estas observaciones, intentaré abordar aquí hoy la transferencia en el presente. Es en el banquete que Lacan elige el punto de partida para introducir un giro conceptual, pues este texto oculta en sí algo de más radical en relación al resorte del amor. Y aquí, entre comillas, resorte expresa que se trata de un mecanismo que tiene su extensión, así como también sus límites
y su alcance. No por causalidad, Lacan llama también al fantasma de resorte, dado que el alcance del sujeto respecto a su deseo está igualmente condicionado por una cierta extensión y una temporalidad casi nada abarcadora. En este sentido, el resorte de la transferencia está implicado en condiciones restringidas tanto para que se establezca como para que se disuelva. Lacan, que destaca la transferencia como concepto fundamental del psicoanálisis en el seminario 11, ya en seminario 8 verifica y corrobora las teorías de Freud, aunque también cuestiona y rectifica algunos puntos precisos. Reconoce la transferencia como un fenómeno manejable por la interpretación. Y más adelante, en la proposición del 9 de octubre de 67, nos asegura, entre comillas, en, en el comienzo del psicoanálisis está la transferencia. Ella está allí gracias a aquel que llamaremos en el inicio de esta formulación el psicoanalizante. Es decir, es porque hay una dirección de la palabra que demanda una interpretación para un sujeto supuesto saber que la escucha de este fenómeno puede establecerse sin quedar enteramente absorbida por la repetición que el inconsciente necesariamente constituye en su mecanismo. Aunque Freud entendía la transferencia como el motor de un análisis, Lacan revisa esta perspectiva tanto en relación con Freud como con sus propias elaboraciones anteriores. Sostiene que la transferencia puede convertirse en un obstáculo para el análisis, promoviendo el cierre del inconsciente. Este es un punto que Lacan busca señalar en el seminario 11, cuando trabaja para desarticular la transferencia como motor de la pulsión de repetición. Aquí establece una distinción. Por un lado, el inconsciente y la repetición, que enfatizan lo simbólico de la estructura. Por otro, la transferencia y la pulsión, con el objetivo de dar la debida relevancia a lo que constituye un obstáculo, a lo que no avanza en los tratamientos, lo real de la clínica. Más allá de la rememoración, la interpretación introduce en el discurso lo prohibido, el decir entre líneas, que se encontraría representado en el acting out, el cual no es sino el núcleo de la transferencia. El acting out es una manifestación velada para el propio sujeto, pero que se revela ante la mirada del otro, dejando claras tanto las características del sujeto que lo repite como los designios ocultos de su deseo. Este acting out remite directamente al otro, que debe reconocerlo, y suele aparecer en la mayoría de los casos, o aunque no únicamente, al inicio del análisis, momento en que la transferencia aún no se encuentra plenamente establecida. Existe algo más allá de la rememoración, dirá Lacan. La transferencia nos conduce entonces al núcleo duro de la repetición
al poder en escena la realidad del inconsciente. La puesta en acto de esta realidad del estatuto de lo sexual evidencia que la transferencia contiene en sí misma su límite irredimible, por más que sea interpretada. La repetición, por tanto, comporta un saber que fracasa reiteradamente en su intento de inscribirse. Según Freud, y más allá del principio del placer, es únicamente a través de la repetición en transferencia que se puede transformar el acto repetido en significante y por esta vía colocarlo en cadena como fuerza motriz para la dirección de la cura. Hasta 1914, en recordar, repetir y elaborar, Freud concebía la repetición principalmente como un acting producido en transferencia del material reprimido, que no podía ser recordado debido a la resistencia. Pero a partir de 1920 mostró el carácter extraño y familiar que se revela en cada acontecimiento que parece repetirse. La repetición en su forma más radical implica la reiteración del fracaso en un intento de inscripción del rasgo. Tomemos como base lo que Lacan enfatiza, entre comillas, lo que no puede ser recordado se repite en la conducta. Esta conducta, para revelar lo que repite, queda entregada a la reconstrucción del analista. Cierra comillas. O, dicho de otro modo, remite a lo que Freud ya había propuesto como construcciones en análisis, vinculadas a su vez a la manifestación del fantasma. En este punto podemos comprender que, aunque la repetición se manifieste porque hay transferencia, el propio mecanismo de esta crea condiciones para que la repetición cese a través de la interpretación. Es decir, la transferencia no se reduce a la mera repetición, sino que introduce la posibilidad de la oración. Sin embargo, también puede provocar su detención, generando dificultades para el manejo clínico y la asociación libre. En el seminario La transferencia, Lacan retoma lo que ocurre entre Sócrates y Alcibíades para subrayar que la última palabra de lo que Platón quiere decirnos sobre la naturaleza del amor es un enigma, y que este enigma en sí mismo será lo que haga girar el carrusel de la verdad, mostrándose poco a poco lo que constituye el núcleo de nuestra práctica. Es propio de las verdades no mostrarse jamás por completo. La torsión teórica que se hace evidente desde el seminario 8 es la propuesta de de la transferencia no ya como una apertura del inconsciente, sino como motor para el obstáculo de esta, es decir, de su cierre. Dicho de otro modo, el rechazo del inconsciente. Retoma nuevamente con todas las palabras en la proposición del 9 de octubre. La transferencia por sí sola crea una objeción a la intersubjetividad, la refuta, es su obstáculo. Y de manera contundente, en 65, en otros escritos, en el texto Los cuatro conceptos fundamentales de la
del psicoanálisis, la transferencia como tiempo de cierre ligado al engaño del amor. Se entregó a esta pulsación. La pulsación a la que Lacan se refiere es la repetición como encuentro faltante, encuentro con lo real, con el traumatismo inasimilable, lo que él llamó cheque. El engaño consiste en que el amor vela el objeto A, o aunque sea lo que nos da acceso a este de manera oblicua. Se subraya, por lo tanto, que el encuentro del fantasma con el objeto A provoca una detención de las asociaciones. Lacan resalta la transferencia como un artificio engendrado por un discurso dirigido a alguien que escucha. Dos puntos importantes a destacar. No se trata de un diálogo, sino de un sujeto que habla y de un otro que escucha, dirigido al lugar del supuesto saber sobre su verdad como enigma inagotable. Primer punto, es necesario que se hable. El fenómeno ocurre porque el sujeto habla, no porque se le dice, ni por declaraciones o promesas que provengan del otro. Es una marca muy distinta del amor en general, de aquello que podemos reconocer como fenómeno de transferencia en el análisis. La transferencia en sí es lo que se crea en en el direccionamiento del discurso. Es una experiencia que contiene en sí misma aquello que es irremediable en el sujeto, lo irreductible. Lacan subraya con precisión que la intervención del analista será ahora en transferencia y no la transferencia en sí misma, lo que daría lugar al incremento de una erótica imaginaria de la que entonces relación transferencial. Son los cruces de lo que se entiende como transferencia erótica y o negativa. Entiendo que la que apunta a la no relación transferencial, apunta al semblante de objeto causa de deseo que el analista construirá. Este semblante toma en cuenta la presencia del analista y su deseo. No interviene con el imaginario de los afectos ni con una explicación comprensiva del síntoma del paciente, sino que se hace valer de una estructura de alteridad que incluye al otro, tal como los chistes, estos equívocos. Es interesante poder leer el seminario 8 junto con el capítulo 10 del seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, la presencia del analista. En este se tiene en cuenta la función del deseo del analista al no responder desde la posición que su paciente ocupa en la repetición. Esta es una elección que se puede realizar el analista en la dirección del tratamiento. No solo situarse según quien lo toma en la transferencia, sino cómo y por quién desea ser tomado.
El analista se constituye como semblante de objeto causa de deseo. Este es el deseo, imagen de objeto. El analista se constituye como semblante. El analista decide en función del análisis. Allí donde se espera, por ejemplo, el juicio del padre, el analista elige rechazar la oferta, pues no se trata de esto. Dicho de otro modo, cuando es invitado a ser el objeto del fantasma del paciente en la puesta en escena de la repetición amorosa en transferencia, el analista se aparta para que el deseo surja por sí mismo. No encarna el objeto. Así lo hizo Sócrates con Alcibíades. La interpretación es entonces la inauguración del deseo, ya que al desviarse de tomar para sí mismo el papel de objeto de deseo de Alcibíades, lo redirige hacia Agatón. A partir de ahí, Alcibíades comienza a estar enamorado de Agatón. Antes no se sabe, nadie lo sabe, ni Sócrates ni Alcibíades. ¿Qué sabe Sócrates de su práctica, de su propia práctica? Él juega el juego del deseo por mediación. Si acaso Sócrates algo sabe, es que no es A, no es el pequeño A, sino apenas semblante de este. La mayéutica socrática sigue girando en torno a preguntas porque Sócrates sabe que no posee el saber en sí mismo. Su deseo es llevar al extremo el ocúpate de tu alma, provocando al mismo tiempo el deseo de quien pregunta de ir en busca de la verdad sobre sí mismo. El analista, por ejemplo, va de A del grande otro al pequeño otro, desde el lugar de otro, un lugar necesario como tal, pero que no puede ser encarnado, hasta el pequeño A. Lacan dice que Sócrates es sabio en los asuntos del amor, pero no en los asuntos del deseo, explicitando así las dos vías de abordaje. Una, la vía del amor. Otra, la vía del deseo. El amor se vincula a la suposición de un saber, pero es en la evanescencia del otro donde existe la posibilidad de que el deseo surja. La estructura de una posición del deseo se revela ahí, mostrando su distinción respecto de la posición del sujeto. Por lo general, esta última está dividida entre dos significantes, hecho que no solo engendra el sujeto, sino que al mismo tiempo inaugura el inconsciente. La operación de Sócrates fue entonces la de separar el amor de transferencia del deseo. Lo que está en cuestión en el deseo es un objeto, no un sujeto. En este punto donde reside lo que se puede llamar el espantoso mandamiento del Dios del amor. Este mandamiento consiste justamente en hacer del objeto que nos designa algo que, en primer lugar, sea un objeto y, en el segundo lugar, un objeto ante el cual desfalecemos, vacilamos,
desaparecemos como sujeto, pues esta caída, esta depreciación, nosotros como sujeto la sufrimos, nosotros analistas. Esto está en el seminario 8. Pienso que aquí está el punto central de lo que necesitamos captar del seminario 8. En un análisis, nosotros, los analistas, como sujetos, no estamos. Somos un objeto cualquiera que funciona metonímicamente hasta que la interpretación, no como revelación de un conocimiento previo oculto, sino de una producción del deseo mismo. El deseo no existía para Alcibiades antes de la interpretación. Conduce hacia un objeto privilegiado alrededor del cual el sujeto girará como sujeto digno de su nombre. Vale recordar lo que Lacan ya nos advertía acerca de la confrontación directa del analista con la transferencia en el seminario El deseo y su interpretación. Abre comillas. Es que, igualmente, de lo que se trata es justamente de ver qué debemos hacer respecto de este fantasma, pues de este fantasma le he mostrado aquí las formas más radicales, las más simples, aquellas en las cuales sabemos que constituye los objetos privilegiados del deseo inconsciente del sujeto. Pero este fantasma es móvil. Si se le contraría o hace travesuras, no hay que creer que pueda, del mismo modo, dejar caer alguno de sus miembros. No hay ejemplo de un fantasma convenientemente atacado que no reaccione reiterando su forma de fantasma. Prosigue con la pregunta. ¿Será que interpretar el fantasma, como se dice, debe ser pura y simplemente reconducir al sujeto hasta un presente a nuestra medida? El presente de la realidad que podemos definir como hombres de ciencia o como hombres que imaginamos que al fin y al cabo todo es reducible en términos de conocimiento. Observemos que el objeto A del fantasma es la parte del sujeto que tiende a no moverse más allá de poder producir una modificación en la economía del goce. Lo que puede modificarse a través de la interpretación es la posición deseante del sujeto, dado que ésta afecta la economía del goce. En este punto, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre entre Sócrates y Alcibiades, es posible ver la disolución de la transferencia como consecuencia última y no manejable por el analista. Sería entonces posible aproximar la transferencia a un trabajo de duelo, es decir, a un desapego del objeto. La función del analista es promover el mantenimiento del vacío, pues nos ocupa el lugar de objeto, pues no ocupa, perdone, mantenimiento del vacío, pues no ocupa el lugar del objeto. El amor exaltado en transferencia tampona y priva al sujeto de acceder a una posición desejante. Lacan señala en la función del deseo que la función del deseo no se encuentra solo en el analizado, sino esencialmente en el analista.
En este caso, la operación del analista consiste en salir de la compulsión del inconsciente del paciente de colocarlo en lugar ya designado por él. Pienso que es de este modo como el analista se hace cómplice. Observemos que la operación de Sócrates fue separar el amor en transferencia del deseo. Se evidencia el último resorte del deseo, que siempre obliga en el amor a disimular un poco. Su objetivo es la caída del otro en otro. Y además se revela en esta ocasión que Alcibiades fracasó en su empresa, en la medida que ésta consistía en lograr que Sócrates decayera de aquel escalón. Nada más cercano que la búsqueda de la verdad, dijo Lacan. El último termo de tal búsqueda en lo que ella tiene valor de resolución, incluso de absolución. El trabajo de Lacan se destaca por elevar el fenómeno de la transferencia a un punto de inflexión central en la clínica analítica. Téngase en cuenta que la noción que el psicoanalista tiene de la transferencia decide la dirección de su práctica clínica. Las formaciones del inconsciente solo pueden ser pensadas como tales en el marco de la transferencia. Fuera fuera de ella no hay más que meros olvidos. Dentro del marco de la transferencia generada por la palabra, algunos olvidos se deben a la represión, como señaló Freud al trabajar la psicopatología de la vida cotidiana. Son numerosos los desplazamientos y deslizamientos del lenguaje, pero en transferencia adquieren el estatus de formaciones del inconsciente. Cito Freud. Junto a los casos simples del olvido de nombres propios, existe también un tipo de olvido motivado por la represión. De modo similar, Lacan señala en su conferencia Palabras sobre la histeria que lo simbólico está constituido por palabras y no por representaciones, y que en su límite puede concebirse que algunas palabras son inconscientes. En conjunto, hablan sin saber lo que dicen, hablan a través de las palabras que les faltan. Creo que un efecto posible del análisis sea un sujeto entusiasmado. La producción general del psicoanálisis es el entusiasmo, un entusiasmo que no espera nada en cambio. Y esto es bastante distinto de la propuesta de identificación con el analista como final de análisis. Gracias. Yo cierro por acá. Muchas gracias, Manuela. Pues muy interesante todo el recogido que haces ahí. Para nosotros bueno, principalmente, ¿no? O sea, sobre este tema de la transferencia, o sea, desde el seminario 8 de Lacan, que es el seminario de la transferencia, y el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Me parece que una cosa que empiezas y que es interesante de poder, quizá hasta también ah, 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 que podríamos recortar, ¿no? Bien, porque eso propones, ¿no? Claro, desde Lacan,
que pienso que es bueno, que también que está en Freud, vamos a decir así, cuando Freud nos dice que o sea, que sin análisis, sin transferencia, perdón, no hay análisis, ¿no? Pero que el análisis también tiene su cara de resistencia, ¿no? Y que es justamente ahí a donde em, pues la cosa, incluso las asociaciones libres, ¿no? Y se puede interrumpir, ¿no? Y ahí entonces tú nos hablas de la transferencia como cierre del inconsciente. Entonces creo que así para empezarmos a platicar, yo te coloco esa cuestión, si podríamos o traer también un ejemplo o clínico o algo así que nos pudiéramos ubicar mejor esta cuestión ¿no? de la transferencia mientras cierre del inconsciente. Bueno, yo te colocaría primeramente esta cuestión. No sé si quieres contestar o si también las personas que nos escuchan, pues, gustarían pues, de hacer comentarios o preguntas. Tardes. Buenas. A mí me hizo reflexionar bastante el hecho de lo que decías tú, Manuela, con respecto a la frase que dice Lacan de que lo que no puede ser recordado se repite en la conducta. Me hizo bastante eco con respecto a cuando yo tuve mis prácticas con mis pacientes, que durante el tiempo que estuvieron conmigo fue bastante interesante ver cómo ellos en algún punto no comprendían del por qué, sabiendo que habían cosas que no les gustaban de sus acciones, seguían como reproduciéndolas, ¿verdad? Y era como en algún punto para ellos frustrante no saber por qué de tal repetición. Sin embargo, pues conforme avanza el tiempo y más se van escuchando, también como que van comprendiendo que mucho de lo que se va dando en la actualidad es justamente algo que en algún punto de su pasado se va como reproduciendo. Y me gustó mucho también cómo hiciste como esta recopilación entre Freud y Lacan, porque es como bastantes en algún punto paralelismos, pero también como ellos mismos a través de su práctica fueron notando otras cosas que fueron como que contribuyendo y fortaleciendo a la práctica. Sí, sí, gracias Mariana por tu comentario. Sí. Eh, s- eh, ¿Contesto algo? Que sí, sí, vamos platicando ahí quizá, pues la gente se va entusiasmando y platicando con nosotros. Tal vez eh, pasamos a hablar de la transferencia como un dispositivo en el análisis, eh, en- para plantear por ahí algo. Eh, lo primero que intentaré pensar con vos es que la psicoanálisis prueba, Prueba. prueba Ajá. que no hay un discurso ni natural ni espontáneo. ¿No? Sí, Eh, sería mejor decir, no, es testigo, ¿no? De que no hay un discurso ni natural ni... Es testigo que no hay un discurso ni natural ni espontáneo, que no Ujú. hay espontaneidad en el discurso, pues aún el discurso que se ha ido analizado, el que pronuncia el paciente cuando se le dice freudianamente que asocie y diga todo lo que ocurre, este discurso está determinado. Ujú. Se lo decimos, hable, la
una de las primeras cosas que puede acontecer es que el paciente no consiga más hablar. Tuve un sueño, me ha olvidado. Pero si decimos te escucho, el paciente no queda en la imaginación de la demanda del otro. Y es posible no atacar la transferencia, sino abrir espacio para la asociación que no es tan libre. O sea, los pacientes pueden decir, digo lo que me ocurre, pero esto no está menos determinado. Y esta es una asimetría que, y una diferencia que hay cuando se escucha a alguien en, en los dispositivos analíticos a respecto del sentido del discurso común, que da lugar a que ocurra una análisis. O sea, se puede hablar normalmente, ¿no?, fuera del dispositivo de transferencia, pero una vez que hay una transferencia a un sujeto supuesto saber, la asociación no es más libre, es determinada por los significantes que el sujeto retira, retira del otro y que van dar cuerpo a, a las, am, a las posiciones del sujeto en el análisis. No sé si consigo hablar Sí, en... yo creo que a ver, que lo que estás, lo que entiendo, ¿no? O sea, o sea, por el dispositivo mismo de la transferencia, ¿no? O sea, que o sea, las palabras ahí, el discurso del paciente ya es, no es libre y él es libre cuando lo convocas, pero no es libre porque va a estar determinado por la propia transferencia, ¿no? O sea, por la propia transferencia y por el dispositivo psicoanalítico, ¿no? Propiamente dicho, de aquella transferencia ahí, o sea, de eso, ¿no? De lo que se enlaza como, incluso como el significante de la transferencia, que es específico con un determinado analista, ¿no? Es decir, que entonces lo que se produce ahí es también una determinación inconsciente, vamos a decir así. Va Sí, por ahí, ¿no? Ujú. sí, hay una referencia en la que sobre el cual eh, sobre el cual hice hace unos años un trabajo que dice que la asociación libre hay que tomarla con una variable ligada, que es un término matemático, que está demostrado que efectivamente la asociación libre es una variable ligada a algo, a una determinación significante, que los Ujú. significantes reaparecen, reaparecen, reaparecen Sí, a determinados momentos como repetición sí, van numerosas surgiendo, o sea, como repetidas veces, ¿no? En veces. el discurso del paciente, o sea, que no es al azar ni o sea, no es al azar que eso va No, no, no es surgiendo. Ujú. sí, sí. Dentro de esta función matemática hay variables y constantes, unas fluctúan y otras no.
hay puntos que se repiten y que están determinados y que el sujeto ignora esta determinación, así como el analista que escucha. Mm. Bom, ¿por qué digo así como el analista que escucha? Es porque en principio el análisis se desenrola, no, desarrolla, Desarrolla. Ujú, desarrolla en una asimetría que solo está dada por la asimetría de alguien que escucha. Es decir, ujú, si efectivamente sucede que el modo de escuchar de uno de los partenares del análisis crea una simetría. Y esta simetría es una diferencia en la escucha respecto del sentido y del discurso común. Y da lugar a que ocurra un análisis. ujú. O sea, un análisis no se define porque hay un analista o un título de analista previo. La misma persona puede funcionar como analista en un caso o en el otro, lo cual obedece a una razón estructural. En la práctica misma, si un análisis Transcurre. Ujú, transcurre. Y esto ocurre solamente si hay una simetría al escuchar, es por donde empecé el trabajo, es una simetría en escuchar, junto con la suposición, la creencia y la confianza en esta simetría que es la transferencia. Esto es lo que Lacan llama el sujeto supuesto saber. Entonces, cada análisis es singular y para cada analizante hay un analista distinto, mismo siendo lo mismo, ¿no? Porque el analista vaya a ocupar este lugar que el psicoanalizante lo intenta colocarlo, ujú. colocarlo como objeto de su fantasma. Una vez tentando explicar un poco, contestar lo que le preguntaba. Una vez que este analista confrontado en ocupar ese lugar de objeto de deseo, intenta encarnar y responder en el imaginario de una posición como una simetría, como si hubiese un par analizante, ¿no? Un par que responde eh, desde el lugar que él coloca en transferencia, o sea, que analiza la transferencia, o sea, usted quiere que yo sea tu madre castradora, y da una explicación al analista, o age, como é que age? Ou, Am, sí, ou que va a fungir, vamos a decir, como tú quieres decir, como otro atua, semejante, ¿verdad? ou atua como el lugar, Actúa. Ujú. actúa como en este lugar y provoca una resistencia. El analista provoca una resistencia al que la asociación prosiga y Pero una tú dices si él contesta de este lugar mismo o a resistencia. que el paciente, el analizante, vamos, coloque el analista, si él contesta, o sea, o a partir de este lugar supuesto, es ahí a donde puede ocurrir la resistencia, que ahí sería en el caso resistencia del analista, ¿no? Resistencia del analista. Cuando Ujú, el analista encena el fantasma. ujú.
Sí, Y hace como una. ¿Y cómo sería eso, Manuela? como los clanianos que la que habla aquí. ¿Mande? Como los clanianos que la que Ah, habla. o sea, entonces tú dices, Que oh, había una simetría de par analizante, una intersubjetividad. sí, entonces podríamos pensar que esta puesta en escena, vamos, de eso que sería el modo kleiniano, es el ejemplo que nos trae, ¿no? Yo no soy tu madre castradora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Que O sería que encarnar, el o objeto. sea, incorporar el fantasma del paciente y Sí, decir algo así, pero en una negación sería, porque siempre va a decir, no, no, yo no soy tu mamá, yo no soy tu mamá castradora, me estás tomando como la madre castradora y yo no lo soy, porque normalmente lo van a decir y yo no lo soy, ¿no? sí. Entonces, O, ajá, o encarnando la madre castradora, diciendo, no, por aquí tienes que sí, parar con las adicciones, tienes que parar de fumar, tienes que de tomar parar de alcohol, ajá, alcohol. Ok, sí, ¿no? Esto va de contra, sí, va sí, contra, contra, no de encuentro, no contra, o sea, contra contra, ujú, el lugar de abstinencia del analista, ujú, porque cuando hace esto, toda la abstinencia queda fuera. El ujú, analista coloca, pone, ujú, pone sus propias condiciones imaginarias, o sea, su propio fantasma, ujú, tamponar, eh, tamponar essa cena em que ele é convocado a actuar. Então, o que queda aí são ujú, par de imaginário, que não há lugar para escucha de la repetición del significante. ujú, Y si cuando el analista queda fuera de la abstinencia, él coloca más sentido a lo que al síntoma del paciente. ¿No? Y esto genera resistencia y cierre del inconsciente, genera resistencia del paciente y provocada por la resistencia del analista. Uh, que ia dizer é que ujú. falar em espanhol me faz tanto Sí, tempo. claro, por supuesto que no. Si tú Pensar quieres, duplamente. no, si tú quieres te traduzco, no hay problema. Pero, ¿sabes qué? Creo que es interesante eso que te pregunté al inicio, de poder profundizar un poco mejor esa idea, porque vamos a decir que freudianamente esa es una idea lacaniana de la transferencia, ¿no? De la transferencia como cierre, ¿no? Que tú lo articulas. Bien, entonces creo que eso sería interesante porque es distinto, creo que un poco distinto si lo pensamos freudianamente, ¿no? Entonces, porque, o no tanto si pensamos como acabas de decir sobre la resistencia del analista, ¿no? O sea, que eso también, o sea, o poner en acto, ¿no? O el fantasma del sujeto, ¿no? Como una, ¿no? Como
como dicen, ¿no? Una devolución de lo que está pasando ahí. Yo no soy tu madre castradora. Eh, Eso, además de ser una resistencia, ¿no? O sea, es poner ñato eso. Y quizá también podríamos pensar, entonces, ese es es un actuar de bueno, de la resistencia y de la transferencia y un cierre entonces del inconsciente. Sí. Yo estaba pensando antes, hay un jugo en las toradas. Las toradas, Fuego, un juego en las toradas dorados, ajá. que se llama Verónica. Mm, Una- ¿Sabe? Cuando viene el toro, el torero maneja el pano rojo. ujú, El manejo del pano rojo se llama Verónica, el manejo, para que mm, el toro pase. Yo estaba pensando en este manejo que se llama Verónica para decir que cuando el paciente viene con su fantasma, contestando una posición del analista, este escapa con una Verónica para mantener la transferencia, ¿no? ujú, Él no va ujú, a quedarse respondiendo lo que pide el paciente, lo que él demanda, porque como vimos, creo que en seminario 10 o en seminario 3 no se trata de esto. Mm, ujú, es una manera de pensar también eh, que el analista nos responde con algo de su saber, que contesta el paciente con su saber acerca del análisis de la vida, de las cosas, más porque eh, más desde un lugar de quien no sabe más que porque tiene un saber acerca de su propio análisis, de su propio estudio, es porque tiene ese saber que puede hacer una interpretación que no vaya en el sentido de contestar eh, enfáticamente la- las, es- Llamando. las Mm, demandas del paciente, y ujú, sino hablar como la que dije de modo oblicuo, modo que pase por el significante y consiga eh, quebrar, quebrar, ujú. lograr Romper, romper romper. romper los sentidos. Ujú, Es ujú. ahí que está la No, pero abstinencia entonces en eso del queríamos trabajo de con la esa idea que traes del Verónica, ¿no? O sea, del manejo que hace el torero, ¿no? O sea, que también podríamos pensar, ¿no? Que en este movimiento, que sería un poco el movimiento del analista, ¿no? O eso, eso que te refieres de Lacan, ¿no? Podemos quizá ahí estas respuestas oblicuas, ¿no? Para sí, no contestar eso. Ujú, sí. Ujú. ujú, O con una puntuación, con un aseñalamiento de una palabra, ujú, ujú, para que la lenguaje pueda, eh, pueda haber un desplazamiento o una metáfora. ujú. Desplazamiento, metáfora. Ujú. Sí.
voy a hablar un poco más de abstinencia, no, no sé que si quieren hablar más o hacer otra pregunta. Yo estaba pensando que si se trata del saber de analista, es imposible que no esté en juego, aunque Un la juego. juego, jugo es su Ujú. Ajá, jugo es suco. Ajá. juego, que no esté en juego, o aunque la abstinencia vaya en sentido de que si alguien tiene una determinada posición personal, no esté presente en las análisis que conduce, Ujú. como posiciones políticas, posiciones, no sé, posiciones personales. Ujú. Evidentemente, el analista está orientado por la manera de su escucha o de situarse en cuanto el saber del psicoanalista. Y otra cosa es que el saber le sea transmitido al paciente. ¿No? Sea situado contra su saber. Y otra cosa es transmitir los saber, Ujú. como dar explicaciones, por ejemplo, Ujú. que hacía Freud. El acá no. A ver, aquí Mariana, aquí tiene aquí Ajá. en el chat, dice Mariana, de lo que me comenta, de lo que comentas me recuerda a la importancia, sí, de la ética del psicoanalista. Sí, Ujú. sí, porque la abstinencia no es que el analista tenga un deseo puro, esto no es posible, sino que en la interpretación nunca es la transmisión del saber del analista. La interpretación es con el saber. Y el analista, y en este sentido, no es personal, pero a la vez no transmite su saber al otro. O sea, seguramente si un análisis no funciona en lo que respecta a la conducción de la cura, que es responsabilidad del analista, tiene que ver con la resistencia, que, es que no es otra cosa que la falla Ujú. de la Ahí puede ser. resistencia. En Ujú. este sentido, una resistencia del analista hace que en este punto no haya abstinencia, ¿no? Cuando él toma el paciente como una pareja especular, Ujú. ¿sí? Yo me acordaba eh, Ujú. del texto de los escritos en lo cual Lacan aborda el caso Dora, el fracaso de Freud en el caso Dora. Ujú. El texto se llama Intervención sobre la transferencia. Ujú. Ahí eh, Freud no, no está atento a esto que Lacan va a hablar después del cierre del inconsciente. Ok. Freud está muy preocupado en el caso de ahora de hacer comentarios acerca de la producción de la teoría psicoanalítica misma. A ver, solo se preguntan aquí cuál es un texto que está, es Intervención sobre la transferencia, es un texto que está en los escritos de Lacan, esto que Manuela se refiere. Preguntó Eso. Anneken, ajá, Intervención sobre la transferencia. Intervención sobre la transferencia. Allí Lacan relata que Freud estava
tomando la paciente como tal vez una futura psicoanalista, dando a dar explicaciones por sus actos y sus conductas y concebiendo así que hubiese la detención de su inconsciente. La analizante Dora no acompañaba las explicaciones que Freud daba a ella. Por ejemplo, eh, Ujú. cuando de la escena del cuando de la escena del lago, que Dora da un cachadazo en el señor cachadazo, Mm, sí, es un golpe en la cara, así un como le golpe da en la cara, el una- señor eh, Freud intenta demoverla de su posición para hacer creer que en la verdad ella rechazaba al señor K porque en verdad tenía deseo por él. Ujú. ¿Mm? Porque él es un caballero, como dice Freud, un caballero muy bien apessoado, con cierto dinero, aún joven, con 34 años, y ella debería estar apasionada, Ajá, enamorada. Ujú. enamorada de él. Edora no acompaña estos. Y sí da Freud, eh, Freud no consigue ver que el deseo de Dora está relacionado a la señora K, donde Dora adquiere sus explicaciones, adquiere sus conocimientos acerca de cómo ser una mujer, acerca de las preguntas de cómo tornarte una mujer. Dora no estaba interesado en cambios sexuales con el señor K. Y cuando él dije, mi mujer no es nada para mí, Sí, le da una cachetada. Dora le da una cachetada porque escucha que si esta mujer que está en lugar para Dora de deseo, lugar de deseo de un hombre, el deseo de sí misma en cuanto a búsqueda de lo femenino, eh, Freud comete un rechazo del inconsciente, un cierre del inconsciente. Tanto es que Dora le dice que en 14 días, el tratamiento va a se encerrar. Dora Ujú. sale de la... Ujú, ujú. Entonces, Lacan trabaja esto para pensar que las imaginaciones del analista y lo intento de colocar su saber en primer lugar para lo paciente y no escuchar el significante que está allí repitiéndose en la conducta o en los sueños o en las otras formaciones del inconsciente como lapsus, actos fallos, actos fallidos, Síntomas mismo, ¿no? el síntoma causa el cierre del inconsciente, el cierre de la análisis también, el fracaso de un análisis. Ujú. No sé si contesté bien.
porque, o tiene otra Oye, cuestión. ok. Elsa. Sí, por ejemplo, ahorita que están mencionando lo del fracaso del análisis, escuchaba casi, bueno, en algunos de los momentos en que en la transferencia, como este dispositivo en el análisis, cuando con un paciente no se consigue hablar, este, y vamos a poner un ejemplo, el paciente se va, no hay un cierre de análisis, pero luego regresa. Entonces, ¿cómo se da este proceso transferencial? O sea, ¿se queda como en pausa? ¿Se tendría, cómo se maneja ahí? O hay un proceso contratransferencial, ¿sí me explicó? Ujú. Eh, Pienso que te comprendo lo que preguntas. Eh, eh, ok, pu- puede ser, que se entiendo, los pacientes se va por una interpretación equivocada cuando el analista coloca en la escena o su propio fantasma o su saber en lugar de una interpretación. El paciente se va o porque no acompaña o porque le causó resistencia, la resistencia del analista le causó resistencia, pero hay transferencia. Podríamos decir tal vez que haya ahí un acting out. El sujeto sai, interrumpe la análisis como un acting. Ah, Eh, porque hay transferencia, pero no hay escucha. Ok, bueno, Él y si vuelva, tendríamos que pensar caso a caso, pero si vuelva un tiempo después, vuelve. Ujú. si vuelve un tiempo después, podemos hacer que, bueno, empezamos otra análisis. ok. Escuché, Sí. ¿no? Empezamos. Ya. Ujú. Para mí, en algunos casos, esto funcionó como, ok, vuelves ahora, empezamos, empezamos otra análisis. Aquella interrumpiste porque, bueno, né? Si tomáramos la resistencia siempre como del analista, pero no sé si concordo que siempre es. Sí, no sé si siempre es, ¿no? Manuela. No sé. Elsa, creo que también, como dice Manuela, ¿no? Caso a caso, primeramente, caso a caso, ¿no? Eh, y yo creo que sí, además que puede ser, ¿no? Algo de una dificultad, o sea, de una resistencia del analista que no pudo escuchar algo que ahí se debería interpretar, ¿no? Porque a veces, es que a veces el momento es crucial, o sea, el momento tiene que ser puntual para interpretar algo, si no el paciente efectivamente, ¿no? Se va, o sea, hace una, interrumpe el análisis. Y ahora... hay que preguntarse, ¿no? Por qué viene, porque ahí hablando de amor, ¿no? Y de amor de transferencia, también creo que sí tiene que ver con la posición del analista o sea, de colocarse ahí como alguien que es un engaño, por supuesto, y quizá una posición muy, muy quizá no muy discutible y ahí tendríamos que hablar como dice la Annequín que preguntó sobre la ética, ¿no? Del psicoanálisis, como
contestando y ahí taponaría la falta mismo del sujeto, ¿no? Y otra cosa que también se me ocurre es que eso, ¿no? Muchas veces el paciente también a veces viene depende por lo que viene, ¿no? Viene por problemas amorosos, vamos a decir así, y ahí ya resuelve al principio, ¿no? Su vida amorosa, entonces ya, que sería lo que Freud incluso dice ahí en el texto del narcisismo, la cura por el amor, ¿no? Yo tuve un paciente, por ejemplo, que eso pasó, ¿no? Él, bueno, muchas dificultades, o sea, algunos años trabajando cuestiones sobre sus parejas hasta que se casó, ¿no? Y es interesante que cuando se casa, o sea, cuando pide, o sea, cuando da el anillo, me manda una foto a mí, su analista, Ujú. del momento del anillo. Y algunos meses después de la boda, dice que, bueno, que hay aquellas excusas, por ejemplo, no tengo más dinero. No tengo dinero, tengo que ahora aportar en el matrimonio, en la pareja y no sé qué cosa y ta, ta, ta. Y él huiría del análisis si ahí no hubiera una interpretación. Entonces lo tuve que interpretar, que ahora no me acuerdo exactamente, pero interpretar eh, algo ahí de esta cura por el amor, vamos a decir, que él quería repetir ahí, entonces no conmigo, entonces ahí, y si no hubiera hecho la interpretación, pues sí, tería fugado del análisis, ¿no? Y efectivamente, o sea, se quedó, no sé cuántos tiempo más, ya está, sigue, y por supuesto que su relación matrimonial es tema de análisis, ¿no? Quizá ahí porque, bueno, se casó, ya terminó todo, ya nos Felices para siempre. curamos, ¿no? No, Y, felices para siempre. eso. Entonces, pero sí, hay muchos movimientos y a veces también hay que preguntarse si efe- efectivamente el sujeto está en análisis, porque ya ves que pues a veces tenemos o sea, dependiendo del caso, pues meter el sujeto propiamente en análisis, en una posición, ¿no? De interrogación, de ir, ah, pues, ¿no? Haciendo esa asociación libre que, como estamos diciendo, no es tan libre así este, am, es interrumpida, o sea, entonces, y si efectivamente, o sea, eso, ¿no? O sea, sabemos cuando un sujeto está efectivamente en análisis o no, o sigue en sus terapias, que les encanta decir terapia, vengo a terapia. Y a veces meterse efectivamente. Entonces, estos pacientes también es más fácil de abandonar un analista. A mí se me hace que es más fácil que el sujeto que está, vamos, que no ingresó en análisis propiamente dicha, ¿no? Que es una posición que creo distinta del sujeto que todavía sigue preguntando, ¿qué hago con eso? ¿No? Demandando a veces que hay pacientes que llegan y te dicen y te cuentan la semana y te cuentan la otra semana y el problema es fulanita y no él no tiene nada que ver con vamos a decir, con el problema, ¿no?
Entonces, y muchas veces está difícil hacer bueno, como diría Lacan, este giro discursivo, ¿no? Para el discurso de la estética, ¿no? Que es el discurso de apertura y, no, y que es totalmente distinto del discurso del amo, del discurso de la ciencia, del discurso de la psicología también, si usted quiere, ¿no? Ujú. Yo me acordaba de una paciente que tiene que ver con la pregunta de Elsa, Ajá. que ella empezó análisis en poco tiempo, estaba 4 meses apenas, con una angustia acerca de su trabajo, pero con cosas también que tenían que ver con su hijo de 4 años, que él había inúmeras doenças, inúmeras Enfermedades. Ujú. enfermedades. El hijo aparecía con una mancha en su piel como un hematoma. Ujú. Un Moretón. moretón. Ujú. Moretón. Ella Moretón. ya corría para el hospital, queriendo un diagnóstico de leucemia, cosas como esta. Eh, Siempre haciendo muy tempestad en taza de agua. ¿Cómo se dice el jargon? Pues sí, como una tormenta en el vaso del agua. Ujú. O sea, como un lío, ¿no? No, no sé si hay esta expresión acá. Sí, Una actualmente tormenta. Sí, en un vaso de agua. Ujú. una tormenta. Oh, sí, ok. Gracias. Eh, Esta paciente acordó un horario conmigo que era lunes en la mañana, por ejemplo. Porém, pero ¿Todavía? todavía cada vez que llegaba lunes o domingo a la noche o lunes por la mañana, temprano, ella me llamaba por mensaje, enviava uma mensagem, Ujú. enviava Ujú. uma mensagem por WhatsApp, agora temos WhatsApp, diciendo porque no podía, porque tenía que faltar y yo tenía el horario de viernes a las 7 de la noche. Ok, en las primeras veces eh, intenté manejar saliendo del confronto una vez que la paciente no estaba en análisis, estaba empezando, tenía sus resistencias para acordar el horario. Cuando llegaba viernes, eh, ella falava de sua vontade de sair de seu trabalho, que chorava muito, que não suportava mais seu trabalho, que a maternidade estava lhe sendo muito pesada, a maternidade estava sendo muito pesada, que não conseguia cuidar de seu filho porque trabalhava muito, que tinha que achar um jeito de não ter mais chefe, que e por isso queria estudar para concursos, para trabalhar Sí. no governo, coisas como estas. E, ok, siempre con una queja de los otros, como dice Luciane, los otros la tornan la vida infernal y cosas como esta. Eh, la digo que cuando te veo nuevamente el lunes. El lunes estaré aquí en tu horario. Nuevamente por 2 meses
Ella me llama el lunes temprano pidiendo el horario de viernes. El horario de viernes era como si fuese su segundo horario que ella tenía para escapar del lunes, el horario de viernes. Y hasta que una vez él, ella me dice que, pues yo estoy viendo viernes, yo sé que te ocupo estos horarios, que no debía hacer esto, que mi horario la verdad es en lunes. Y lo digo porque necesitas, porque estás necesitando provocar tantas ausencias. Trabajas mucho para provocar ausencias. Mm, mm. Y era esto de provocar ausencias era lo que no conseguía hacer en todos los otros lugares. Eras demasiado madre, demasiado empleada en su trabajo, trabajaba día y noche, cuando llegaba en la casa luego abría la computadora para ver si había el recado del jefe, cosas como esta. Y cuando digo esto, ella marca la próxima sesión para lunes y dice que ok, sabía que su horario era lunes y que el lunes votaría. Nuevamente, domingo a la noche, me manda una mensaje de esta vez más larga diciendo que para conseguir estar en sus lugares, su lugar debido, tenía que estudiar 2 meses para el concurso y para lo estudiar no podría venir más al análisis. Ok, es un actinal. 2 meses después, para mi sorpresa, porque no, no imaginaba que ella voltaría, ella vuelta y está. Regresan, ajá, vuelve. Ujú. Ella vuelve y regresa para trabajar esto que yo había dicho, porque no consigue estudiar de facto, De hecho, no logra estudiar. Ujú. no pasa en los exámenes para... Es Sí. interesante ahí, ¿no, Manuela? Que al Y final lo interpretas el viernes, o eso de hacer una falta, ¿no? De no poder estar en este lugar. Entonces ahí lunes te manda un mensaje diciendo, ¿sabes qué? No voy a poder, voy, y después regresa, ¿no? Como que quizá podríamos pensar como, o sea, llevó un tiempo para admitir la interpretación, entonces sí poder se sí, recolocar en otra posición para efectivamente hacer, empezar un y análisis. de esta Mm, vez siempre en viernes. ah, ajá, ajá. Es Sí, sí, sí. ahora que achamos Sí, que ahora consegue desdobrar, desarrollar otras cosas que no apenas elegir el mundo como los guardianes del infierno que ella vive. ajá. Y Porque ahí tiene que ver un poco con su lugar y con su repetición, ¿no? Que lo señalas, que lo interpretas y luego ella, bueno, primero quizá le provoca una resistencia y, y después se le puede caer bueno, puede admitir y volver. puede dimitir y volver y preguntarse acerca de lo que ella está haciendo, que se mantiene en lugares que Sí, sí, sí. no le gusta quedar. Porque creo que muchas veces es eso, ¿no? También tiene que ver con su lugar y con la repetición, ¿no?
con la repetición que actúa más bien. Ahora este caso me acordé de una otra, una chava que interrumpió hace poco su análisis, pero justamente en el momento que estábamos ingresando en análisis. O sea, en el momento que estábamos más vamos a decir así, que yo ya me convertido más en su analista, ¿no? Y más cercana, pero justamente el problema de ella es acercarse a las personas, poder abrirse a lo íntimo, ¿no? A su singular y, y tuve que interpretarle. Esta fue una interpretación por WhatsApp. A ver si me va a resultar, todavía no sé. ¿No? Porque pues eso, ¿no? Tiene mucho que ver también con la repetición, y a veces, pues, en muchos casos, pues logramos interpretar y en otros no tanto también. A veces nos escapa, ¿no? Sí. O que es, pienso, que o que es importante en ese caso que acabo de relatar es que yo no digo, sí, está me atrapalhando, está me oportunando, sí, tengo que te cobrar 2 horarios porque la ¿Y verdad ella pagaba los 2 horarios o no? no solo. Ajá. Ajá. Sí, voy a te cobrar porque él es la posición fantasmática que él estaba intentando colocarme, aquella que va a apuntar los dedos en la cara para decir, tú me debes, Ujú. usted me debes, que es lo que ella se queja, ella se queja Queja. Ujú. que las personas hacen con ella, principalmente la madre, O ¿no? sea, que cobrándola. Cobrándola. Ujú. Tú no me debes, ¿eh? Ey. O que salgo con la Verónica y ella consigue entonces ocupar un lugar y venir un mes y poco después y preguntarse entonces de por qué esto, de por qué hace muy trabajo para estar demasiado en lugares que no tienen nada que ver con ella, no, con su deseo. No tenía que nada que ver con su deseo y empieza a preguntarse entonces acerca de su deseo. ¿No? Y Ujú. normal, los lugares siempre fue destinado y cosas como esta. Entonces, yo pienso que la interpretación, embora de inicio me pareció que resultó en un acting out, ella estaba en la dimensión del otro, en una otra dimensión. Y no en el lugar del imaginario del pequeño otro, respondiendo como un paranalizante entre imaginario, sí, tú estás me incomodando, tú me debes, tú me ocupas 2 horarios, de fato, estou muito aburrida com vos, né? No, no estoy aburrida, ¿no? No, no provoca esto. Provoca, no. ¿Aburrida o enojada? Enojada. ¿Aburrida o Eu qué? não- Aburrida. a aburrida é tipo chateada, assim. Tipo, Aburrida, enojada. a enojada é tipo brava, tipo, né? Enojada, eu acho. Né? Enojada. No estoy enojada con vos, ¿no? Que ella quería que, bueno, provocar tal vez que yo también casi enojada con él. Uhum, uhum. Que no.
y consiguió volver y está ok. Ah, sí. O también con los pacientes bueno, que llegan súper retrasados siempre también, ¿no? O sea, para que les pida o para que tú te enojes con ellos, ¿no? Porque la verdad quieren provocar lo que, bueno, también sus relaciones con el otro ahí se juegan, ¿no? Sí. Ujú, O muy temprano, dice. Muy temprano son O los muy temprano también, sí, angu- sí, sí. angustiados que tiene que ver la movimentación del consultorio, si tiene pacientes, si entran, se salen, quién son los que... Una vez yo tenía un paciente que llegaba muy temprano y a veces aguardaba en el salón de espera del edificio. Ajá, en la sala de espera del edificio, sí. Nos subía luego para mi consultorio y ficaba Se quedaba vigiando, ahí, ajá. quedaba vigiando a las personas y tal, quién entraba, quién salía y tal. Hasta que una vez me pregunté, ¿atiendes todo el día? Todas las personas entran y salen y atiendes uno después de otro. ¿Cómo hace para saber todo que las personas hablan, para acordarse que estaba, estaba medindo, estaba Ujú, né, o lugar de ello en mi agenda, né? ujú. sí, Enfim, incluso preguntas personales, ¿no? O sea, y que tratan, ¿no? De sacarlo, por ejemplo, en este caso de decir, ¿y qué, cómo le haces con los pacientes? ¿Y está desde a qué horas y a qué hora se va? Y luego después qué hace, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí también hay eso sería también un acting, ¿no? hum, pode ser. Hum. Este quería asegurarse que estaba en una lista que tenía pacientes, que era bien procurada, que eh, Ujú, hacía parte de su imaginario contratar personas que están muy ocupadas, que tienen alto prestigio. Él estaba averiguando esto. Muy bien. Son, né, conductas, né? Quando falávamos de Latiquet, de esta post-inhato, de actinhato, desse encontro com lo real, eu também recordei, olvidei falar antes de comportamentos que Lacan chamou de comportamentos automáticos, Ujú, né? Que son comportamientos que él toma como número, comportamientos automáticos que se colocan en escena y apenas se repiten, no como una tentativa de inscripción detrás del rasgo, más como comportamientos que no producen inscripciones. ujú. Y Y a veces es de ese orden, ¿no? De ese real inconsciente ahí que el sujeto tampoco se puede percatar del que se trata, ¿no? Con comportamientos automáticos, ¿no? sí, De un automatismo de la repetición. sí. Ujú. No sé si estamos en la hora de ese, Bueno, pero no sé, sí, 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 sí. No, y, todavía y- tenemos más unos minutos si quieren, este, y si pues puedo hacer más algún contestar, comentario, mande. Sí, sí, Manuel. y si puedo contestar con mi español no muy bueno, pero intento. No, pero está excelente, fíjate. Porque sí, es un esfuerzo, pues, o sea, no tanto quizá, pues, ya cuando lees el texto, no, ya lo tienes listo, pero pensar en otro.
pues contestar las preguntas y es decir, pensar en otro idioma, pues no está fácil, para nada. Entonces, pues excelente me parece. Gracias. Más a alguien, pues le gustaría, vos gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una duda. A ver, Buenas noches. Buenas buenas noches. noches, Sonique. El nombre de la ponencia es La transferencia hoy, ¿no? Y justo retomabas, Manuela, los textos de Freud, ¿no? Pero pues el 11 lo escribió hace 61 años. Entonces tenía como mucha curiosidad de saber, eh, no sé si tú encuentras alguna diferencia en esto que propone Lacan hace 60 años y tu práctica hoy, por ejemplo. Si encuentro diferencia de lo que propone Lacan en mi práctica. Con No, respecto a en la Lacan y Freud. transferencia, ¿no? Ajá, Lacan, Freud, la práctica hoy en día. S- Sí lo entendiste lo que ella preguntó, Manuela. O sea, ya, que la que diferencia entre Freud, Lacan y porque cómo no pusiste el título ¿no? de tu trabajo, la transferencia hoy, o sea, quizá cómo podemos ubicar las diferencias, ¿no? Me parece que un poco por ahí de Freud y de Lacan y ese manejo entonces de la transferencia hoy. sí, como decía antes, la diferencia entre Freud y Lacan y que Lacan toma para rectificar que la transferencia no es apenas un lugar de motor, de la fuerza motriz ¿né? de la dirección de cura, como también puede, por la transferencia misma que se establece en el dispositivo, de causar el cierre del inconsciente y el paciente no conseguir hablar de nada más. Que este manejo con el cierre del inconsciente hace parte de la conducta clínica del analista a partir de las consideraciones de Lacan. Y no más tomar todo como resistencia, pero que saber que el amor de transferencia, si no apuntado a lo deseo, puede causar que una detención, un obstáculo a que el tratamiento siga en frente. Sí, porque la transferencia creo que ella puede, ¿no? Yo creo que eso lo subraya más Lacan que Freud, esa paradoja al final que es la transferencia, porque por un lado ella puede interrumpir la comunicación del inconsciente y al mismo tiempo, pero es la condición necesaria para que incluso la intervención del analista tenga su alcance, o sea, es una condición del análisis, pero también tiene un impasse ahí, ¿no? O sea, y que tiene una dificultad, vamos, eso que creo que estábamos platicando un poco a partir de algunos casos, ¿no? O sea, una dificultad inherente a la gestión misma, ¿no? O sea, eso ya creo que sí, ya lo señaló Freud también, ¿no? O sea, por la contradicción interna de eh, la propia transferencia, ¿no? Porque si por un lado causa el trabajo analítico, por otro lado, entonces no eh, funge como resistencia, ¿no? O sea, y es algo que tiene que ser manejado, creo que eso Lacan avanza también un poco en esa, o sea, no de pensar la transferencia que quizá como Freud lo pensó, es tu papá, tu mamá, ¿no? Eso que decía, ¿no? Manuela, por ejemplo, y que toma de Lacan, que sobre, por ejemplo, ¿no? Lo que sería
o sea, contestar, como yo no soy tu padre, no soy tu madre, pero también tomar eso como una situación de un amor real que ocurre ahí en el momento mismo del tratamiento y con esa figura del analista y que ahí, desde ahí también se hay que Pero eh, manejar. el analista no puede creer que él es el amor. Ah, sí, claro, es como Sócrates, ¿no? Esto es una diferencia de la que para Freud. Sí, sí, sin duda, como Sócrates, como o la Sí, que ubica a partir del banquete ahí del Platón, ¿no? sí, Ujú, sí. ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces creo que estamos por hoy. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por este diálogo con nosotros. Pues te agradezco Yo te y agradezco al resto de vosotros todos, mucho gusto estar con vos, intentar hablar mismo en español acerca de mi práctica clínica y las consideraciones que yo vengo estudiando desde Freud y Lacan. sí, gracias, Ma. Fue excelente. O sea, felicidades. Muy Chao. bien. Ok. Entonces, bueno, nos vemos el próximo diálogo psicoanalítico. Es 20 de septiembre, también a esa hora, a las 5 en línea. Y ahí vamos a tener, creo que vamos a tener Patricia Robles ahí que va Así. nos hablar también del trabajo con transferencia en situaciones pues, de crisis o algo así. No me acuerdo muy bien el título, pero ahí estamos difundiendo por las redes. Entonces, pues contamos con la participación y presencia de ustedes. Hasta la próxima y buenas noches.